muchas gracias, Saray y Separ, por esta invitación, por poder participar en este webinar tan interesante. Yo voy a hablar sobre actualización sobre vacunas y otras estrategias de prevención de la COVID-19. En estos últimos 2 años, va a hacer casi ya 2 años que se administró la primera vacuna en nuestro país y han ido surgiendo muchos interrogantes, muchos de ellos se han ido contestando a lo largo de estos meses. Inicialmente nos preguntábamos si las vacunas eran eficaces o eran seguras, si se podían combinar. Después llegó el interrogante de si era necesaria una tercera dosis, si era eficaces frente a las variantes que iban apareciendo, Delta, Omicron, si era eficaz y seguro vacunar a niños. En fin, todos estos interrogantes se han ido contestando y quizá ahora hay interrogantes nuevos, que es en lo que voy a basar los próximos 15 minutos de esta charla. Yo creo que aquello que nos preguntamos todos ahora mismo es si las vacunas que se están administrando o que se van a administrar en las próximamente son eficaces frente a las variantes que circulan actualmente en nuestro país, si es necesaria la administración de una cuarta dosis, ya se está administrando a un perfil de población y quizá la pregunta sea si hay que extrapolarlo a toda la población. Y un tercer interrogante también de interés es qué hacemos con aquellos pacientes que, a pesar de las vacunas y de la vacunación, no obtienen la respuesta adecuada. Bueno, antes de comenzar a dar respuesta a la primera pregunta, quizá es necesario o interesante hacer un repaso de todas las vacunas autorizadas actualmente. Hace 2 años no había vacunas. Actualmente la Unión Europea tiene autorizadas 7 vacunas y además tiene otras 3 en fase de revisión. Algunas de ellas se aprobarán próximamente. Además, estas 7 vacunas que están autorizadas cubren, digamos, todas las plataformas potenciales de desarrollo de vacunas. Es decir, tenemos vacunas de virus atenuados. Es el caso de Valneva, que es una vacuna de producción austríaca que utiliza una variante de la variante Wuhan salvaje italiana. Están los vectores víricos, las vacunas llamadas recombinantes, todas las conocemos, las que utilizan adenovirus, la vacuna Vaxzevria, la de AstraZeneca, que utiliza adenovirus de chimpancé, la vacuna de Janssen, que utiliza un adenovirus humano. Las vacunas basadas en plataformas de ácidos nucleicos, las que se han desarrollado son las de ARN. La primera, de hecho, en comercializarse fue la vacuna de Pfizer, poco después la vacuna de Moderna. Y por último, las vacunas de proteínas recombinantes, la de Novavax y la que se ha comercializado también recientemente, la de Sanofi Pasteur. Pero existen nuevas vacunas, vacunas adaptadas, comercializadas recientemente, hace apenas 2 meses, derivadas de las vacunas de ARN, la de Pfizer y la de Moderna, que aparte las clásicas son las monovalentes, basadas en ARN, que codifica frente a la espícula de la variante Wuhan, y lo que se ha hecho ha sido desarrollar vacunas bivalentes derivadas de estas monovalentes y que incluyen tanto información de ARN para codificar la espícula para la variante Wuhan como para variantes predominantes en la actualidad, como son la variante Omicron BA1 y la variante Omicron BA4 y 5. De tal manera que son 4 nuevas vacunas añadidas a las 7 que ya están autorizadas por la Unión Europea, de tal manera que tanto Pfizer como Moderna tiene una vacuna monovalente y 2 vacunas bivalentes, tanto Pfizer como Moderna. Eso no significa que estén todas autorizadas o que se utilicen todas en nuestro país. De hecho, lo que hay ahora mismo disponible en España y lo que se va a utilizar, se está utilizando en esta campaña actual de vacunación son las vacunas adaptadas de Pfizer, que incluye Wuhan y BA4 y 5, y la vacuna de Moderna, que incluye Wuhan más BA1. Estas son las 2 vacunas que están actualmente disponibles en nuestro país.
Bien, antes de continuar es interesante también el saber cuál es la variante ahora mismo predominante. El 100% ya sabemos que es Omicron, pero también sabemos que en los últimos meses se ha producido un cambio importante de aparición de nuevos linajes y sublinajes que han ido cambiando el predominio a lo largo del tiempo. De tal manera que era predominante la variante BA2 hasta junio del 2022 y a partir de ese mes la variante predominante es la variante BA5. Por otro lado, en noviembre de 2022, estos son datos de hace menos de un mes, aparece una nueva variante o empieza a haber un predominio de la variante BQ1 que está teniendo un rápido crecimiento en Europa, aproximadamente un 32,5%, pero que afortunadamente no tiene indicios de mayor gravedad. Por lo tanto, 100% es Omicron. Los linajes van cambiando y lo que tenemos que ver o la pregunta que nos hacemos es si las vacunas actuales resisten frente a estas nuevas variantes. Vale, lo primero que me gustaría trasladaros es la eficacia de las vacunas bivalentes comparada con las monovalentes. Este estudio está realizado ya con variante Omicron, es un ensayo clínico abierto, fase 2-3, que va a comparar la vacuna monovalente frente a la vacuna bivalente en pacientes adultos que han recibido ya 2 vacunas de Moderna más un booster, es decir, pacientes ya con 3 dosis, un total de 819 pacientes. Aquí lo que se evalúa es si es eficaz frente a la variante Omicron la vacuna bivalente comparada con la monovalente. ¿Y qué es lo que se observa? Bueno, pues si podemos ver esta primera figura, se observa que en aquellos pacientes que reciben la variante, la vacuna bivalente, que es la que pone aquí mRNA 1237.214, a pesar de tener unos anticuerpos neutralizantes basales inferiores al grupo de pacientes que reciben únicamente la vacuna bivalente, alcanzan una titulación de anticuerpos neutralizantes que es superior. La variable principal de este estudio hay que decir que es una variable inmunológica, ¿vale? Titulación de anticuerpos neutralizantes. Cuando comparamos pacientes que han pasado la enfermedad con pacientes que no han pasado la enfermedad, observamos 2 cosas interesantes. La primera de ellas es que en aquellos pacientes que han pasado la enfermedad, los títulos basales de anticuerpos neutralizantes, como veis aquí, 1500, son superiores que aquellos pacientes que no han pasado la enfermedad y que han recibido ya una 4ª dosis, ¿vale? 1473 versus 1558. Y además, en aquellos pacientes que han pasado la enfermedad, el incremento de títulos de anticuerpos neutralizantes es prácticamente el doble. Pasa de 3.800 cuando se usa la vacuna monovalente a 7.600 cuando se usa la vacuna bivalente. Sin embargo, es llamativo, este ensayo está todavía en marcha, esto es presentación de resultados preliminares. Se observa que cuando vamos a ver datos clínicos, es decir, si previene la infección, observamos que no solamente no hay diferencias, sino que con estos datos preliminares parece que hay más porcentaje de infección en aquellos pacientes que están recibiendo la vacuna bivalente con respecto a la monovalente. Como vemos aquí, en aquellos pacientes que han pasado la enfermedad prácticamente el porcentaje de infección es el mismo y parece que hay un mayor porcentaje de pacientes que desarrollan la enfermedad. Hay que tener en cuenta también, y es llamativo, que aún así el porcentaje de pacientes que desarrollan la enfermedad es muy bajo, por debajo del 1% en ambos casos, ¿vale? También remarcable que no existe ningún problema de seguridad y los perfiles de seguridad entre ambas vacunas son prácticamente similares. Bien, por lo tanto, bueno, podemos concluir que estas vacunas bivalentes incrementan los anticuerpos neutralizantes con la variante actualmente circulante comparadas con las monovalentes, pero los resultados de eficacia clínica son muy similares. Bien, la segunda gran pregunta, la segunda gran cuestión es si es necesario un segundo booster, es decir, una 4ª dosis. Para esto vamos a ver 2 estudios, un gran estudio realizado en Israel, al menos en vacunas. Israel ha sido pionero, han sido siempre los primeros en publicar evidencias sobre 3ª dosis, 4ª dosis,
etcétera. Este es un estudio, no es un ensayo clínico, pero sí es un estudio comparativo de casos y controles apareados, donde compara la población que ha recibido 3 dosis con respecto a población que ha recibido 4 dosis. En este caso, todo es vacuna de Pfizer. Como veis, la población que se analiza es muy importante, 182.122 sujetos en cada una de las ramas. ¿Qué es lo que se observa en este estudio que incluye exclusivamente pacientes mayores de 60 años? Bueno, pues en esta población mayor de 60 años es claro que la administración de una 4ª dosis previene tanto la infección como la infección sintomática, el desarrollo de enfermedad, la enfermedad severa y la muerte, ¿vale? Con eficacias vacunales, efectividades vacunales del 55% para la infección, 62% para la infección grave y cerca del 75%, que aquí no lo muestro, para la mortalidad, para prevenir la mortalidad. Por lo tanto, podemos concluir que es necesario y es importante administrar un segundo booster, al menos en este perfil de población, que es el de mayores de 60 años. ¿Qué ocurre en el resto de población? Bueno, pues es poca la información que hay ahora. En esta pandemia, las decisiones que se han ido tomando, al menos desde el punto de vista de las políticas de vacunación, muchas veces no han estado basadas en evidencia o en estudios. Ha sido primero el tomar decisiones de administración de 3ª dosis o 4ª dosis antes de tener realmente evidencia basada en ensayos clínicos. Quizá el único estudio en población de distinta edad con variables clínicas, porque con variables inmunológicas hay más estudios, es este estudio, ensayo no randomizado, que analiza la administración de 4ª dosis en trabajadores sanitarios que han recibido ya 3 dosis. Y aquí lo que se compara es pacientes que han recibido Moderna, Pfizer, y se seleccionan 2 controles apareados por edad para cada caso, pacientes que no reciben esta 4ª dosis, ¿vale? Y aquí lo que observamos es que la efectividad vacunal es menor que en pacientes mayores de 60 años y de hecho la conclusión de estos autores es que el beneficio que pueda tener al menos en trabajadores sanitarios de cualquier edad, población principalmente joven, el beneficio puede ser marginal. Bien, por último, la tercera gran pregunta es ¿qué hacemos con los pacientes que tienen una respuesta inadecuada a la vacunación? Y estamos hablando principalmente de pacientes inmunocomprometidos. Son muchos los estudios que ya están publicados. Aquí os presento datos de un metaanálisis que incluye más de 80 estudios, ensayos clínicos y estudios observacionales y de casos y controles que incluye pacientes con cáncer hematológico y con cáncer de órgano sólido. Aquí lo que se analiza, estos ensayos, es la seroconversión, el porcentaje de seroconversión en pacientes inmunocomprometidos con controles sanos. Y lo que observamos es que la seroconversión en sujetos sanos pues, es cercana al 100%, prácticamente del 98% en ambos análisis. Y en cambio la seroconversión en los pacientes inmunocomprometidos es del 62,3% en cánceres hematológicos y del 89% aproximadamente en pacientes con cáncer de órgano sólido, concluyendo que los títulos de anticuerpos son significativamente menores en pacientes inmunocomprometidos. Por lo tanto, es necesario dosis adicionales o nuevas estrategias que aseguren la seroprotección en este tipo de pacientes. ¿Qué es lo que se ha estado haciendo hasta ahora? Bueno, pues hasta ahora lo que decían las guías es que en este tipo de pacientes era necesario administrar más dosis de vacuna. De hecho, se consideraba que estabas correctamente vacunado si había recibido 3 dosis en primera vacunación y al menos 2 booster. A partir de ahora hay también un cambio. En junio del 2022 se introduce este concepto de inmunización pasiva porque se autoriza la comercialización de un anticuerpo monoclonal, que ya se ha comentado previamente, el tixagevimab, cilgavimab, que se autoriza como inmunización pasiva o profilaxis preexposición. Esta autorización
se basa en este ensayo clínico, el estudio PROVENT, que es un ensayo clínico fase 3, aleatorizado, comparado con placebo en un ratio 2:1, cuya variable principal es el desarrollo de COVID-19 sintomática, que incluye pacientes adultos no vacunados sin infección previa, con riesgo inadecuado de respuesta a vacuna por COVID-19 y alto riesgo de exposición. Se ha comentado ya previamente, un total de 5.197 sujetos. ¿Y qué es lo que se observa? Bueno, pues este estudio, que está ahora ongoing, sigue el seguimiento, lo que demuestra es una reducción relativa del riesgo del 82,8%, lo que supone una reducción absoluta, como veis en la figura, del riesgo de 1,5, bajando el riesgo de desarrollo de COVID-19 sintomático del 1,8 al 0,3%, y además presentando pues, un perfil de seguridad muy adecuado. La mayoría de los acontecimientos adversos fueron leves o moderados. Lo que nos preguntamos, y ya se ha comentado también previamente, es qué ocurre con los anticuerpos monoclonales cuando existe actualmente un predominio de Ómicron, ¿vale? Como podéis ver en la figura, prácticamente la mayoría de los anticuerpos monoclonales tienen una reducción de la neutralización con variantes Ómicron. Quizá este fármaco es de los que menos sufre en cuanto a reducción de neutralización, y además cuando analizamos en diversos estudios la IC50 vemos que mantiene actividad neutralizante para Ómicron, ¿vale? De tal manera que, bueno, pues se puede concluir que este fármaco mantiene neutralización frente a sus linajes de Ómicron actualmente circulantes en nuestro medio. De tal manera que la Agencia Europea del Medicamento autoriza este fármaco, el nombre comercial es Ebusel, en pacientes mayores de 12 años y más de 40 kilos, y las recomendaciones ya en nuestro país es la administración de este fármaco en pacientes que, además de cumplir estas condiciones de edad y peso, pues cumplen una condición de riesgo, es decir, alto grado de inmunosupresión sin respuesta adecuada a vacunación, o alto riesgo de padecer enfermedad grave en la que no es posible completar la vacunación. Al inicio, cuando salen las indicaciones, se diferencia entre títulos de anticuerpos elevados o bajos, pero la realidad es que en la actualización que se hace posteriormente, que es la que está actualmente en vigor desde el 22 de septiembre, se administra a cualquier tipo de pacientes tenga una respuesta inadecuada o una respuesta adecuada, siempre que se considere que el grado de inmunosupresión del paciente y el riesgo individual tenga un perfil balance-beneficio-riesgo adecuado para la administración del mismo. De tal manera que los pacientes candidatos a recibir Ebusel actualmente como profilaxis preexposición es el de los receptores de trasplante de progenitores hematopoyéticos o terapias celulares CAR-T, receptores de trasplante de órganos sólidos, inmunodeficiencias primarias, tratamiento inmunosupresor con inmunomoduladores biológicos, cáncer de órganos sólidos que tengan un elevado riesgo de progresión, y además personas con muy alto riesgo de desarrollar enfermedad grave tras la infección y que tienen contraindicación de vacunación frente a COVID-19 por presentar o alergias graves, alguno de los componentes, o que hayan desarrollado ya previamente algún tipo de reacción a las vacunas administradas. Resumiendo, y esto ya son las recomendaciones del Ministerio para la campaña de vacunación frente a la COVID-19 en esta estación de otoño, que viene a recopilar todos los estudios que he mencionado, y podemos identificar tres tipos de poblaciones. Primero, para todo tipo de población se recomienda completar la vacunación, aunque se haya pasado la enfermedad, y esto es aplicable a todo tipo de población, a cualquier tipo de edad y riesgo. Después tenemos la población vulnerable, donde se recomienda la administración de una dosis de recuerdo independientemente de la dosis recibida, siempre una vez pasados 5 meses tras la anterior vacuna o la enfermedad. Todo esto en población vulnerable, que es población mayor de 60 años, pacientes institucionalizados, condiciones de riesgo de enfermedad grave, personal sanitario o convivientes de inmunodeprimidos. En el caso de que esta infección previa haya ocurrido en pacientes mayores de 80 años, inmunodepresión grave, institucionalizados, se podría vacunar
pasados únicamente 3 meses tras la infección. Se recomienda además administrar conjuntamente, a la vez, tanto la vacuna del COVID-19 como la vacuna de la gripe. Y tenemos además un tercer grupo de sujetos que sería aquellos que tendrían indicación de recibir inmunización pasiva con Ebusel, que son aquellos pacientes de alto riesgo que cumplen los criterios que previamente he mencionado: más de 12 años, más de 40 kilos, alto grado de inmunosupresión sin respuesta adecuada a la vacunación o alto riesgo de padecer enfermedad grave en la que no es posible completar la vacunación. De tal manera que la idea es que la vacunación y la inmunización pasiva no son excluyentes. De hecho, se recomienda hacer ambas cosas, es decir, administrar la vacuna para la COVID-19 y al menos 15 días después administrar Ebusel. Y además, en aquellos pacientes que ya lo han recibido, se puede administrar una segunda dosis de Ebusel 6 meses después de administrada la primera dosis. De tal manera que podemos establecer estos 3 perfiles de población, que son las recomendaciones que se van a seguir en esta estación de otoño en nuestro país. Y esto es todo lo que os quería contar. Muchas gracias.